La verdadera ruina financiera no sucede cuando el dinero desaparece, sino cuando desaparece también la claridad mental para reconstruir, y es precisamente en ese momento de colapso total donde la filosofía estoica revela su poder más práctico y tangible, transformando devastación en oportunidad de renacimiento. Lo que sigue es una historia hipotética, no basada en hechos reales específicos, construida como herramienta de reflexión para explorar cómo los principios estoicos pueden aplicarse en momento de crisis financiera absoluta y cómo esa aplicación puede no solo restaurar recursos materiales, sino transformar completamente la relación con el dinero, el miedo y el sentido de identidad. Antes de adentrarnos en esta narrativa, hay una invitación. Escribe en los comentarios la palabra resiliencia, no como concepto abstracto, sino como reconocimiento de que la capacidad de levantarse después de caer es habilidad que puede cultivarse. Al final de este recorrido, se comprenderá por qué perder todo puede ser, paradójicamente, el comienzo de encontrar algo más valioso que cualquier cantidad de dinero, y cómo esa comprensión está disponible para cualquiera dispuesto a verla. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Esta historia comienza, como muchas historias de colapso, no con evento dramático único, sino con acumulación de decisiones pequeñas que parecían razonables en su momento, pero que colectivamente construyeron fundamento frágil. Había una vez alguien, llamémosle simplemente la persona en esta historia, que había construido lo que parecía ser estabilidad financiera sólida. No era riqueza extraordinaria, pero era suficiente. Propiedad con valor apreciable. Inversiones diversificadas que generaban retorno consistente. Negocio pequeño que proporcionaba ingreso predecible. Ahorros que representaban años de disciplina. Desde perspectiva externa, esta persona había hecho todo correctamente. Siguió consejos financieros convencionales, trabajó diligentemente, evitó deudas excesivas, vivió dentro de medios, pero había vulnerabilidad oculta que no era visible hasta que fue demasiado tarde. La vulnerabilidad era esta. Toda la estructura financiera estaba construida sobre fundamento de condiciones externas favorables que se asumían como permanentes. La economía local estaba estable, la industria donde operaba el negocio estaba creciendo, las inversiones se beneficiaban de mercado alcista prolongado, la propiedad estaba en área que se valorizaba consistentemente. Todas estas condiciones eran reales y racionales como base para decisiones, pero eran también, sin reconocerse, temporales. Y cuando condiciones cambiaron, no gradualmente sino abruptamente como frecuentemente sucede, toda la estructura comenzó a colapsar. Primero, lentamente, luego con velocidad alarmante, luego completamente. El negocio, que dependía de clientes corporativos, perdió contratos principales cuando esas corporaciones enfrentaron sus propias crisis. Los ingresos cayeron 70% en meses. Las inversiones, concentradas más de lo que se reconocía en sector particular, perdieron valor masivamente cuando ese sector colapsó. La propiedad, que representaba porción significativa de patrimonio neto, cayó en valor precisamente cuando necesitaba venderse para generar liquidez. Y los ahorros, que parecían sustanciales, resultaron insuficientes cuando todos los problemas llegaron simultáneamente. En período de menos de año, décadas de construcción financiera se evaporaron. Lo que había tomado 20 años construir desapareció en meses. La reacción inicial a este colapso, como es típica,
fue negación. Esto es temporal. El mercado se recuperará. Los clientes regresarán. Solo necesito aguantar poco más. Esta fase de negación consumió meses preciosos y recursos restantes, porque mientras se negaba realidad, no se tomaban acciones apropiadas para situación real. Se continuaba operando como si las cosas fueran a volver a normal. Se tomaban deudas para mantener apariencias. Se evitaban decisiones difíciles esperando que se volvieran innecesarias. Pero realidad no se dobla ante negación. Y cuando finalmente la negación se volvió insostenible, cuando literalmente no había más recursos para mantener ilusión, vino el colapso emocional que acompaña colapso financiero. La persona en esta historia llegó a punto donde despertaba cada mañana con peso en pecho que hacía difícil respirar, donde cada llamada telefónica generaba pánico porque podría ser acreedor, donde revisar cuentas bancarias era imposible por miedo a ver números, donde vergüenza era tan intensa que evitaba contacto social porque no podía soportar preguntas sobre cómo iban las cosas. Este es el punto. En muchas historias reales, donde las personas colapsan completamente, donde depresión se vuelve paralizante, donde relaciones se destruyen, donde opciones desesperadas se consideran seriamente, y esta historia hipotética podría haber seguido ese camino. Pero no lo hizo, y la razón por la que no lo hizo es lo que hace esta historia relevante para exploración de estoicismo aplicado. En medio de este colapso, en momento de desesperación más profunda, la persona en esta historia encontró, casi por accidente, las meditaciones de Marco Aurelio. No estaba buscando filosofía antigua, estaba simplemente en biblioteca pública, porque no podía permitirse comprar libros, matando tiempo porque no podía soportar estar en apartamento donde todo le recordaba fracaso. El libro estaba en estante. El título llamó atención. Se abrió aleatoriamente en página donde Marco Aurelio escribía sobre pérdida de fortuna, sobre cómo todo lo externo puede perderse en momento, sobre cómo lo único que no puede perderse es carácter y capacidad de elegir respuesta ante circunstancias. Esas palabras, escritas por emperador romano 2000 años antes, resonaron con fuerza visceral, porque lo que Marco Aurelio describía era exactamente lo que esta persona estaba experimentando: pérdida de todo lo externo. Y en esa descripción había también algo más: reconocimiento de que esta experiencia no era única, no era castigo personal, no era señal de fracaso fundamental de carácter. Era simplemente parte de experiencia humana que ha ocurrido millones de veces a través de historia. Reyes han perdido reinos, comerciantes han perdido fortunas, familias han perdido herencias. Y muchos de ellos, aunque no todos, encontraron forma de continuar, de reconstruir, de vivir con dignidad incluso en circunstancias reducidas. Ese reconocimiento, simple como era, proporcionó primer momento de alivio en meses. La sensación de no estar completamente solo en esta experiencia, de que había precedente, de que había camino, aunque no claro aún, hacia adelante. La persona comenzó a leer más. No solo Marco Aurelio, sino también Epicteto y Séneca. Y en esas lecturas descubrió framework completamente diferente para entender lo que había sucedido y cómo responder. Los estoicos distinguían rigurosamente entre lo que está bajo control y lo que no está, y argumentaban que paz mental viene exclusivamente de enfocarse en lo controlable mientras se acepta lo incontrolable. Aplicado a colapso financiero, esto significaba reconocer que las condiciones económicas que causaron pérdida no estaban bajo control. Las decisiones de clientes de cancelar contratos no estaban bajo control. Los movimientos de mercado que destruyeron valor de inversiones no estaban bajo control.
el colapso de valor de propiedad no estaba bajo control. Todo eso era incontrolable. Lamentarse por ello, resistirlo, enojarse por ello, todo eso era desperdicio de energía. Pero había cosas que sí estaban bajo control. La persona controlaba cómo interpretaba lo que había sucedido. Controlaba qué acciones tomaba hoy. Controlaba si buscaba ayuda o se aislaba. Controlaba si aprendía de errores o los repetía. Controlaba si mantenía integridad o la comprometía en desesperación. Controlaba si cuidaba salud básica o se destruía. Controlaba si veía situación como final o como punto de inflexión. Esta distinción entre controlable e incontrolable se convirtió en herramienta práctica primera. Cada vez que mente se dirigía hacia lamentación sobre lo perdido, había práctica de notar eso y redirigir hacia pregunta más útil: ¿qué puedo hacer hoy con recursos que tengo ahora? Los recursos que quedaban eran casi nada en términos materiales, pero los estoicos argumentarían que los recursos más importantes nunca fueron materiales. La persona todavía tenía salud básica, aunque deteriorada por estrés. Todavía tenía mente que podía pensar y aprender. Todavía tenía habilidades desarrolladas durante años, aunque el mercado para esas habilidades había colapsado temporalmente. Todavía tenía algunas relaciones, aunque muchas se habían distanciado durante colapso. Todavía tenía tiempo, recurso más fundamental. Y todavía tenía, aunque profundamente dañada, capacidad de elegir actitud y acción. Ese inventario de recursos reales, por modesto que fuera, era punto de partida desde el cual se podía construir. La primera acción práctica, inspirada por lectura de Epicteto, fue establecer claridad brutal sobre situación real. Epicteto enseñaba que no se puede responder apropiadamente a situación que no se ve claramente, y la persona había estado evitando ver claramente por miedo. Pero ahora, con framework estoico proporcionando algo de distancia emocional, fue posible hacer inventario completo. Todas las deudas con cantidades exactas, todos los activos restantes con valores realistas, todos los ingresos posibles, todos los gastos necesarios. Este ejercicio tomó días y fue emocionalmente agotador porque confirmó que situación era tan mala como se temía. Pero también proporcionó claridad. No había más incertidumbre sobre cuán mal estaban las cosas. Estaban cuantificadas. Y lo cuantificado puede gestionarse de manera que lo nebuloso no puede. Con claridad establecida, siguiente paso fue aceptación radical de realidad. No resignación pasiva, sino aceptación activa en sentido estoico. Séneca escribía sobre amor fati, amor al destino. Esto no significa estar feliz sobre circunstancias malas. Significa dejar de resistir realidad de lo que es. Significa reconocer que esta es la situación, que resistir mentalmente no la cambia, que toda energía gastada en desear que fuera diferente es energía no disponible para responder efectivamente. La persona practicó esto mediante ejercicio simple pero profundo. Cada mañana, al despertar, en lugar de lamentarse inmediatamente sobre situación, había momento de afirmación consciente. Esto es lo que es. No es lo que preferiría, pero es lo que es. Y desde lo que es, construiré lo que será. Esta práctica de aceptación liberó energía enorme que estaba siendo consumida en resistencia. Y esa energía podía dirigirse hacia acción. Pero acción requería claridad sobre qué era posible desde posición de casi nada. Los estoicos enseñaban que virtud, definida como excelencia de carácter, es único bien verdadero que no puede ser quitado por circunstancias, y que virtud incluye sabiduría práctica de saber qué hacer en cada situación. Aplicado aquí, esto significaba identificar qué acciones eran posibles y necesarias con recursos disponibles.
No acciones heroicas grandiosas, acciones pequeñas pero concretas que movían situación en dirección correcta. La primera acción concreta fue reducir gastos a mínimo absoluto de supervivencia. Los estoicos practicaban pobreza voluntaria periódicamente para entrenar capacidad de vivir con poco. Ahora, esa capacidad era necesaria, no como ejercicio, sino como realidad. Se eliminó todo gasto no esencial. Apartamento se cambió por habitación compartida. Auto se vendió. Suscripciones se cancelaron. Comidas se simplificaron a lo básico nutritivo. Ropa se redujo a lo mínimo funcional. Esta simplificación forzada, aunque nacida de necesidad, reveló verdad que los estoicos conocían. Se necesita mucho menos de lo que se piensa para vivir dignamente. Y esa comprensión, aunque adquirida dolorosamente, era forma de libertad. Libertad de necesidad de mucho. Libertad de miedo a perder cosas porque había tan poco que perder. La segunda acción concreta fue confrontar deudas honestamente. Había tentación de evitar contacto con acreedores, de esconderse, pero Epicteto enseñaba que integridad debe mantenerse especialmente en circunstancias difíciles. La persona contactó cada acreedor, explicó situación honestamente, no con excusas, sino con hechos, no con promesas grandiosas, sino con compromiso de hacer lo posible, y propuso planes de pago realistas basados en capacidad real. Algunos acreedores fueron comprensivos, algunos no, pero todos respondieron mejor a honestidad directa que habrían respondido a evasión, y esa experiencia enseñó lección estoica importante. El miedo a consecuencias es frecuentemente peor que consecuencias reales. Lo anticipado era confrontación hostil. Lo real fue, mayormente, negociación práctica. La tercera acción concreta fue buscar cualquier forma de generar ingreso, sin importar si era prestigiosa o no. El ego, que había sido dañado enormemente por colapso, tenía resistencia a aceptar trabajo que estaba muy por debajo del nivel anterior. Pero Marco Aurelio escribía sobre dejar ego y hacer lo necesario. No hay trabajo deshonroso si se hace con integridad. La persona aceptó trabajos temporales, limpieza, entrega, trabajo manual, cualquier cosa que pagara algo. Y en esos trabajos humildes, descubrió algo que los estoicos habrían reconocido. Dignidad no viene de tipo de trabajo, sino de carácter con que se hace. Se podía limpiar con dignidad, se podía entregar con dignidad, se podía hacer trabajo manual con dignidad, y ese ingreso modesto, acumulado céntimo por céntimo, proporcionaba algo crítico: momentum, sensación de movimiento hacia adelante por pequeño que fuera. La cuarta acción concreta fue comenzar a reconstruir habilidades para mercado. Las habilidades que habían generado valor antes eran aún válidas, pero mercado para ellas había cambiado. Los estoicos valoraban aprendizaje continuo. Séneca estudió hasta edad avanzada. Marco Aurelio continuó tomando lecciones de maestros nuevos, incluso siendo emperador. La persona, usando recursos gratuitos, bibliotecas públicas, internet en bibliotecas, comenzó a aprender habilidades nuevas que estaban en demanda. Programación básica, diseño digital, redacción de contenido, marketing digital. Cada una de estas habilidades tomaba meses desarrollar a nivel básico competente. Pero tiempo, recurso que los estoicos valoraban supremamente, era lo que había en abundancia cuando no había dinero para gastar en entretenimiento. Durante este período de reconstrucción básica, que duró más de año, hubo tentaciones constantes de rendirse. Hubo días donde el progreso parecía invisible, donde esfuerzo parecía no generar resultado, donde comparación con vida anterior generaba dolor agudo. Pero los estoicos enseñaban perseverancia mediante perspectiva. Marco Aurelio se recordaba regularmente
que incluso imperio eventualmente caería, que toda gloria es temporal, que lo que importa es vivir virtuosamente cada día sin importar circunstancias. Esa perspectiva ayudaba a continuar, no porque hubiera garantía de éxito, no había, pero porque continuar con integridad era correcto independientemente de resultado. Esa es ética estoica fundamental, hacer lo correcto por sí mismo, no por resultado esperado. Gradualmente, muy gradualmente, situación comenzó a estabilizarse. No hubo momento dramático de cambio, no hubo golpe de suerte, hubo solo acumulación de pequeñas mejoras. Deudas se pagaban céntimo por céntimo, mediante arreglos de pago sostenidos consistentemente. Habilidades nuevas alcanzaban nivel donde podían generar ingreso freelance modesto. Gastos reducidos significaban que ingreso modesto cubría necesidades básicas con margen pequeño. Ese margen pequeño se ahorraba con disciplina que hubiera hecho orgullosos a los estoicos. Y ese ahorro, aunque insignificante individualmente, acumulaba. Primer mes de gastos, segundo mes, tercero, cada uno era forma de libertad recuperada, capacidad de sobrevivir sin ingreso durante ese período. Esa capacidad era seguridad real, de tipo que riqueza anterior, construida sobre fundamento frágil, nunca proporcionó. Durante este proceso, algo más profundo estaba cambiando que meros números en cuentas bancarias. La relación con dinero estaba transformándose fundamentalmente. Antes del colapso, dinero había sido medida de valor personal. Más dinero significaba más éxito, más valor, más dignidad. Esa ecuación, nunca examinada, explícitamente, había sido fundamento de identidad, y cuando dinero desapareció, pareció que valor personal desapareció con él. Pero los meses de vivir con casi nada, mientras manteniendo integridad, mientras haciendo trabajo honesto, mientras tratando a otros con respeto, mientras aprendiendo cosas nuevas, todo eso demostró algo que los estoicos habrían afirmado. Valor personal es independiente de circunstancias materiales. Es cuestión de carácter. Y carácter permanece intacto incluso cuando todo lo demás se pierde. Esta comprensión era liberación profunda. Significaba que pérdida de dinero no era pérdida de yo, era solo pérdida de dinero, y dinero, siendo recurso externo, podía perderse y recuperarse, pero yo, siendo interno, permanecía. Esa distinción, central en filosofía estoica, transformaba completamente el terror de pérdida material. Porque si identidad no está atada a posesiones, entonces pérdida de posesiones, aunque inconveniente y dolorosa, no es. Pérdida existencial. Es simplemente cambio de circunstancias externas que requiere adaptación, pero no destruye esencia de quien se es. Marco Aurelio escribía que se debe ser como roca contra la cual las olas rompen continuamente. La roca permanece inmóvil mientras las olas vienen y van. Del mismo modo, carácter permanece mientras circunstancias fluctúan. La persona también comenzó a practicar lo que Séneca llamaba premeditatio malorum, premeditación de males. Antes del colapso, había habido supuesto implícito de que cosas malas no sucederían, que estabilidad era permanente, que futuro sería como presente. Y cuando esas suposiciones demostraron ser falsas, el shock fue paralizante. Pero Séneca argumentaba que se debe contemplar regularmente posibilidad de pérdida, no para deprimirse, sino para prepararse psicológicamente, para reducir apego ansioso a lo que se tiene, para apreciar lo presente sin depender de él para paz mental. Ahora, con experiencia de haber perdido todo, la persona practicaba esto naturalmente. Cada semana había momento de contemplar, ¿qué si pierdo lo poco que he reconstruido? Y respuesta era clara, sobreviviría.
porque ya había sobrevivido peor. Ya había demostrado capacidad de reconstruir desde casi nada. Esa comprensión era forma de seguridad más profunda que cualquier cantidad de dinero en banco. Después de 2 años desde punto más bajo del colapso, situación financiera era modesta pero estable. Había ingreso regular de trabajo freelance que combinaba habilidades anteriores con habilidades nuevas. Había gastos que permanecían bajos por elección, tanto como por necesidad. Había ahorro que representaba 6 meses de gastos, proporcionando colchón que permitía rechazar trabajo que no se alineaba con valores. Había deudas que habían sido pagadas completamente mediante disciplina inquebrantable durante 2 años de privación. Y había, quizá más importante, paz mental que no había existido incluso antes del colapso. Porque ahora había claridad que antes faltaba, claridad sobre qué realmente importaba, claridad sobre qué era necesario versus qué era simplemente preferido, claridad sobre capacidad propia de manejar adversidad, claridad sobre independencia de valor personal de circunstancias materiales. La reconstrucción continuó durante años siguientes, pero con diferencia fundamental. No era reconstrucción de estructura antigua que había colapsado. Era construcción de algo nuevo sobre fundamento diferente. Antes, fundamento había sido circunstancias externas favorables asumidas como permanentes. Ahora, fundamento era capacidad interna reconocida como permanente. Capacidad de crear valor, capacidad de vivir con poco si necesario, capacidad de recuperarse de fracaso, capacidad de mantener integridad bajo presión, capacidad de aprender cosas nuevas. Todas estas capacidades estaban demostradas no teóricamente, sino experimentalmente, y esas capacidades no podían ser quitadas. Por crisis económica, por cambio de mercado, por mala suerte, eran portátiles, eran durables, eran verdadera forma de seguridad. Con tiempo, ingreso creció significativamente, no porque se persiguiera dinero obsesivamente, sino porque competencia genuina genera valor que mercado recompensa. Las habilidades que se desarrollaron durante periodo de reconstrucción, combinadas con experiencia anterior, creaban oferta única. La reputación de integridad absoluta, mantenida incluso durante peores momentos, generaba confianza que abría puertas. La capacidad de vivir con poco significaba que no había desesperación en negociaciones, permitiendo rechazar trabajo que no convenía y esperar oportunidad mejor. La perspectiva de largo plazo permitía construcción paciente de proyectos que generarían valor sostenible. Todo esto, gradualmente, generó prosperidad que excedió nivel anterior a colapso. Pero la relación con esa prosperidad era completamente diferente. No había identificación entre patrimonio neto e identidad. No había miedo paralizante de perderlo, porque había conocimiento experiencial de que se sobreviviría y reconstruiría si se perdiera. No había necesidad de ostentar porque no había nada que probar. No había consumo compulsivo porque se sabía que felicidad no venía de posesiones. Había simplemente recursos que proporcionaban opciones. Opciones para elegir trabajo significativo sobre trabajo lucrativo cuando ambos no coincidían. Opciones para ayudar a otros sin expectativa de retorno. Opciones para invertir en desarrollo continuo. Opciones para vivir cómodamente sin lujo excesivo. Estas opciones eran valiosas, pero no eran definitorias. Quien se era no dependía de tenerlas. La persona también desarrolló práctica de gratitud que los estoicos valoraban. Marco Aurelio comenzaba cada día contemplando todo lo que tenía y podía ser tomado. Esta práctica generaba apreciación por presente sin apego ansioso. Aplicado después de experiencia de pérdida, esto se volvió natural. Cada mañana había momento de reconocer: tengo salud hoy,
Puede cambiar mañana, pero hoy la tengo. Tengo techo sobre cabeza hoy. Puede cambiar, pero hoy lo tengo. Tengo comida suficiente hoy. Puede cambiar, pero hoy la tengo. Tengo trabajo que proporciona significado y sustento hoy. Puede cambiar, pero hoy lo tengo. Esta práctica generaba apreciación profunda por lo presente sin negación de su impermanencia. Era balance entre gratitud y desapego que los estoicos enseñaban. Años después del colapso inicial, había conversación con alguien que estaba atravesando crisis financiera similar. Y en esa conversación, la persona compartió lo aprendido, que colapso financiero, aunque devastador, no tiene que ser final, que puede ser, si se responde apropiadamente, comienzo de transformación profunda. Que los principios estoicos, probados durante 2000 años, proporcionan framework para navegar pérdida con dignidad y reconstruir, con sabiduría. Que el trabajo real no es recuperar dinero perdido, sino desarrollar carácter que hace imposible ser destruido por pérdida futura. Que libertad verdadera no viene de tener suficiente dinero para no preocuparse, sino de desarrollar paz interior que persiste incluso sin dinero. Estas no eran platitudes abstractas, eran verdades vividas, probadas en fuego de adversidad real. La persona también reconocía que no todos los que experimentan colapso financiero encuentran camino hacia reconstrucción exitosa. Que había elementos de suerte incluso en esta historia. Suerte de encontrar libro correcto en momento correcto. Suerte de tener salud básica que permitía trabajar. Suerte de no tener dependientes que requerían recursos que no existían. Suerte de vivir en lugar con red de seguridad social mínima. Suerte de que crisis no era aún peor. Reconocer estos elementos de suerte no invalidaba lecciones aprendidas. Los estoicos distinguían entre lo controlable y lo incontrolable. La suerte es incontrolable, pero respuesta a suerte, buena o mala, es controlable. Y en esa respuesta es donde se encuentra poder real. La lección más profunda de toda esta experiencia, la verdad prometida al inicio, que solo ahora puede revelarse completamente, es esta. El colapso financiero reveló que la prosperidad anterior había sido construida sobre arena de identificación entre valor personal y recursos materiales, y que reconstrucción verdadera requería primero demoler esa identificación falsa antes de poder construir sobre roca de carácter desarrollado y capacidad demostrada. Sin el colapso, esa identificación falsa habría permanecido oculta, esperando crisis mayor en futuro. El colapso, por doloroso que fuera, fue instrucción brutal, pero necesaria. Enseñó distinción entre tener y ser, entre circunstancias y carácter, entre lo que puede perderse y lo que permanece. Y esa distinción es fundamento de toda paz verdadera. Los estoicos argumentarían que esta historia, aunque hipotética, ilustra principios universales, que todos enfrentarán pérdida en alguna forma durante vida, pérdida de dinero o salud, o relaciones o estatus o expectativas, y que respuesta a esa pérdida determina si destruye o transforma. Respuesta de resistencia, negación y colapso de identidad lleva a sufrimiento prolongado. Respuesta de aceptación, claridad y construcción sobre fundamento interno lleva a transformación. La elección entre estas respuestas no siempre es consciente. Frecuentemente es instintiva, pero puede volverse consciente mediante práctica de principios filosóficos. Y cuando es consciente, puede elegirse sabiamente. Esta historia termina no con final definitivo, sino con reconocimiento de que vida continúa con sus fluctuaciones inevitables. Habrá más desafíos, habrá más pérdidas, habrá más oportunidades de aplicar o fallar en aplicar principios estoicos, pero hay diferencia fundamental en enfrentar futuro.
desde posición de haber navegado colapso con dignidad. Hay conocimiento experiencial de capacidad propia. Hay comprensión de impermanencia de todo lo externo. Hay distinción clara entre lo controlable y lo incontrolable. Hay práctica establecida de claridad, aceptación, acción apropiada. Y hay paz que viene de saber que valor propio no depende de circunstancias, sino de carácter. Estas son formas de riqueza que ninguna crisis puede quitar. Para quien escucha esta historia hipotética, la pregunta no es si experimentará pérdida. La experimentará. La pregunta es cómo responderá. Esperará hasta crisis para descubrir filosofía que podría guiar respuesta. O cultivará ahora principios que servirán entonces. Los estoicos practicaban en tiempos buenos para estar preparados para tiempos malos. Marco Aurelio escribió: meditaciones no durante crisis, sino como práctica diaria de mantener perspectiva. Séneca practicaba pobreza voluntaria cuando era rico para estar preparado si riqueza desaparecía. Epicteto enseñaba distinción entre controlable e incontrolable constantemente, porque sabía que crisis revelaría si lección se había aprendido. Esta práctica anticipada es sabiduría. Es inversión en capacidad de navegar futuro incierto con dignidad. La historia también plantea pregunta más profunda sobre propósito de dinero en vida bien vivida. Si dinero puede perderse, como claramente puede, y si identidad no debe depender de él, como claramente no debe, entonces ¿qué rol debe tener? Los estoicos responderían que dinero es indiferente preferido. Indiferente porque no es bien verdadero en sentido de que virtud es bien verdadero. Preferido porque facilita vida y permite ayudar a otros. Esa categorización es útil. Mantiene dinero en lugar apropiado. Importante, pero no supremo. Valioso, pero no definitorio. Herramienta, pero no identidad. Medio, pero no fin. Cuando dinero se mantiene en ese lugar apropiado, puede disfrutarse sin ansiedad. Puede perderse, sin devastación existencial. Puede usarse sabiamente sin obsesión. Esta historia hipotética se ofrece no como prescripción de lo que sucederá a quien aplique principios estoicos durante crisis, porque resultados externos nunca están completamente bajo control, sino como exploración de lo que es posible cuando se responde a crisis desde framework filosófico sólido en lugar de desde pánico y colapso de identidad. Es invitación a considerar qué fundamentos sustentan estructura financiera propia. Son fundamentos de circunstancias externas asumidas como permanentes, o fundamentos de capacidades internas reconocidas como desarrollables. Son fundamentos de identificación entre patrimonio neto e identidad, o fundamentos de distinción entre tener y ser. Son fundamentos que colapsarían bajo presión, o fundamentos que se fortalecerían mediante prueba. Las respuestas a estas preguntas importan no porque crisis sea inevitable para todos, aunque es probable para muchos, sino porque las respuestas determinan calidad de vida incluso en ausencia de crisis. Quien vive con ansiedad constante sobre perder lo que tiene sufre incluso mientras lo tiene. Quien vive con paz de saber que estaría bien incluso sin lo que tiene, disfruta lo que tiene sin apego ansioso. Los estoicos buscaban esta paz no por indiferencia a circunstancias, sino por comprensión de que paz, basada en circunstancias externas, es frágil mientras paz, basada en carácter interno, es robusta. Y vida vivida desde paz robusta es cualitativamente superior a vida vivida desde ansiedad perpetua, sin importar nivel de prosperidad material. La historia concluye con reconocimiento de que perdió todo su dinero, fue verdadero en sentido material, pero falso en sentido profundo. Lo que se perdió fue dinero, propiedad, inversiones, todas cosas externas.
Lo que no se perdió, aunque amenazado temporalmente, fue capacidad de pensar, de aprender, de actuar, de elegir respuesta, de mantener integridad, de reconstruir. Esas capacidades, que son verdadera riqueza según estoicos, permanecieron. Y el estoicismo salvó no proporcionando dinero mágicamente, sino proporcionando framework que permitió reconocer y usar esas capacidades efectivamente. Salvó, transformando pérdida de catástrofe en oportunidad de desarrollo profundo. Salvó demostrando que fundamento apropiado para vida próspera no es fortuna material, sino carácter desarrollado. Y esa salvación, aunque no previene fluctuaciones futuras de fortuna, proporciona estabilidad que trasciende esas fluctuaciones. Quien termine de escuchar esta historia hipotética queda con pregunta: ¿sobre qué fundamento está construida la vida propia? Y si ese fundamento es frágil, ¿qué se hará al respecto? Los estoicos no ofrecían respuestas fáciles, sino camino claro de práctica que fortalece fundamento gradualmente. Ese camino está disponible ahora, antes de crisis, cuando práctica puede ser deliberada en lugar de desesperada. La elección de comenzar ese camino, o no es exactamente el tipo de elección que los estoicos dirían está completamente bajo control. Y en esas elecciones controlables es donde se encuentra todo poder real de construir vida que permanece estable incluso cuando circunstancias fluctúan violentamente.